Buenas noches, compañeros. En el trabajo final del curso de áreas formales y procedimientos tributarios vamos a hablar sobre lo que es el régimen de tributación simplificado. El grupo está conformado por los estudiantes Dinier Rodríguez Porras y Manrique Rojas Conejo. Para empezar con los antecedentes, bueno, de acuerdo al mandato constitucional, todos los ciudadanos nacionales o residentes o extranjeros que generen cualquier tipo de ingreso de fuente costarricense están llamados a contribuir mediante el pago de impuestos a la nación. En Costa Rica existen dos tipos de regímenes para tributar. Principalmente estos regímenes lo que van a hacer es recaudar los tributos de las personas, ya sea a través de los impuestos a la prestación de sus servicios o a los consumidores finales a través del impuesto a los productos que compran. Los principales impuestos que se recaudan bajo estos regímenes es el impuesto de ventas y el impuesto sobre la renta en el periodo fiscal, que corresponde del 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente. Respecto a los tipos de regímenes que están en Costa Rica, como les mencionaba, está el régimen tradicional. En el régimen tradicional, los contribuyentes deben cumplir con varios aspectos operativos contables que respalden la legalidad de los impuestos y de las transacciones que están realizando. Y sobre el tema que vamos a hablar, el régimen simplificado, ese es un régimen especial que se crea para pequeñas empresas. El propósito es simplificar lo más posible el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ya que al ser pequeñas empresas normalmente van a estar fuera de la ley o no van a estar inscritas. Entonces se busca motivar que se registren ante el Ministerio de Hacienda en el Registro Único de Contribuyentes y que cumplan con sus obligaciones tributarias. El régimen simplificado se crea fundamentándose en el artículo 140, incisos 3 y 18 de la Constitución Política de Costa Rica. Y como les mencionaba, viene a reformar lo que es la ley del impuesto de ventas, la ley del impuesto de renta, y el propósito es brindar mayor facilidad de cumplimiento de esas obligaciones del pago de impuesto de ventas y el pago de impuesto de renta a esos pequeños contribuyentes y que no incumplan con sus deberes formales y materiales por falta de recursos o por falta de conocimientos. En el régimen de tributación simplificada, los contribuyentes, estos pequeños contribuyentes, pueden calcular y declarar de forma muy sencilla sus impuestos. Actualmente se cuenta con el sistema TV. El sistema TV, de manera muy sencilla, el contribuyente selecciona el impuesto que va a pagar. De una vez el sistema se lo da en línea, porque con el ingreso de su número de cédula aparece su actividad, le incluye el monto de las compras, incluyendo los impuestos, y le da automáticamente el impuesto a pagar. En el caso de los taxis, lo que incluirían es la cantidad de kilómetros recorridos. La ley establece cuáles son las actividades específicas que pueden pertenecer al régimen simplificado, y dentro de estas actividades específicas se dan una serie de limitaciones respecto a la cantidad de empleados, al valor de los activos que están en producción, para evitar que algunas empresas medianas o grandes se incorporen a lo que es el régimen simplificado. Requisitos del régimen simplificado. Básicamente el marco jurídico lo que define es que para poder inscribirse, o cualquier persona puede inscribirse al régimen simplificado siempre y cuando cumpla con las limitaciones o los reglamentos establecidos, para que así el Ministerio de Hacienda, estas pequeñas personas, las pueda regularizar. Veamos algunos de los requisitos del régimen simplificado. Primero, el decreto ejecutivo 25514-H va a definir cuáles son las actividades específicas que van a estar bajo el régimen simplificado. Entonces, lo primero es que si no está en la ley, no pueden pertenecer al régimen simplificado. Entonces, si no está en las actividades definidas, no puede solicitar o inscribirse en el régimen simplificado. Dentro de esas actividades específicas están los bares,
Pero por ejemplo los bares o establecimientos similares como tabernas y otros tienen una limitación. Cualquier valor individual de venta, cualquier artículo que vendan como bebida alcohólica, no puede superar el 1% de un salario base. Igual pasa con los restaurantes. Entonces cualquier opción individual del menú no debe superar el 1.5% del salario base. Entonces, se permite a los restaurantes, se permite a los bares, pero ya hay una limitación en cuanto al valor de sus unidades de venta. Otros requisitos del régimen de tributación simplificado, bueno, es que deben cumplir con los específicos establecidos en el artículo 3 del decreto de la ley. Estos son los que vamos a ver a continuación. Con respecto a las compras anuales, entonces todas aquellas compras destinadas para la venta o para la producción de productos de estas empresas citadas no debe superar 150 salarios base, incluyendo el impuesto durante un año. Entonces estas empresas que se dedican o que son pequeños comercios no pueden tener en compras al año más del monto que supere 150 salarios base. Si es así, entonces ya no podrían pertenecer al régimen simplificado. En el caso de los pescadores artesanales de pequeña escala y los pescadores artesanales de mediana escala o medios, la ley lo que regula es el monto de compra de combustible. En este caso, lo que es el diésel o la gasolina que compren para realizar su actividad al año no puede exceder los 3,5 millones de colones. También en esas actividades específicas que la ley cita, el contribuyente no puede tener más de 5 empleados. Entonces, en el negocio que esté incluido en el régimen simplificado, además del contribuyente, no o debe contar con un máximo de 5 colaboradores o 5 empleados, sin importar cuál es la relación contractual o la relación que exista de parentesco, pero no puede ser mayor a 5 personas. Aquella empresa mayor a 5 personas no puede pertenecer al régimen simplificado. También menciona dentro de los requisitos específicos que las empresas dedicadas a la explotación de franquicias, marcas o nombres comerciales no pueden estar o no pueden pertenecer al régimen simplificado. Entonces puede ser una de las actividades citadas dentro de las permitidas al régimen simplificado, pero si esta está en la explotación de una franquicia, no puede pertenecer al régimen simplificado. Además de los requisitos que vengo citando, también dentro de las actividades que están incluidas en el régimen simplificado, se pueden desarrollar de forma independiente o de forma simultánea por un contribuyente. Puede tener una o dos actividades de las que estén citadas como permitidas del régimen simplificado, pero si las combina con cualquier otra actividad que no esté citada dentro de las permitidas en el régimen simplificado, ya esta persona o este contribuyente no podrá pertenecer al régimen simplificado. Entonces, si tiene dos actividades, una permitida en el régimen simplificado y otra que no sea permitida en el régimen simplificado, no podrá solicitar la primera dentro del régimen simplificado. Tendrá que hacerlo por el sistema tradicional, calculando sus impuestos de forma tradicional, no mediante el régimen simplificado. Y por último, y para concluir la parte de los requisitos que me corresponde, el valor de los activos fijos utilizados en la explotación de la actividad no puede superar los 350 salarios base. Si el valor de aquellos activos que tenemos para la empresa supera los 350 salarios base, esta no podrá pertenecer al régimen simplificado.